Buenas tardes, soy Jesús Martínez y en este video vamos a presentar una opinión y unos datos importantes sobre el proyecto HARP. Yo soy Jesús Eduardo Martínez, mi compañero es Emanuel Alvarado Escamilla y nos encontramos con el periodista ambiental Raúl Rubio Cano. Vamos a empezar con algunas preguntas informativas para tener un contexto más ampliado del proyecto. Maestro Raúl Rubio, ¿cómo está? Placer, Muy buenas maestro. tardes. Compañero Jesús. Pues la primera pregunta sería, ¿no?, para entrar un poco en contexto y que la gente sepa sobre este proyecto. ¿Qué es el proyecto HARP? Bueno, básicamente es un proyecto de manejo de la energía que rodea al planeta y el objetivo es generar alteraciones en el mismo, climáticas, movimiento de tierra y por supuesto el impacto que esto conlleva hacia las personas. Es un movimiento energético que se está haciendo, para ponerlo en pocas palabras, por parte de los Estados Unidos desde hace aproximadamente unos 50 años. Eso es una arma de guerra. ¿Cómo funciona dicho proyecto? Bueno, básicamente es una serie de descargas que hay sobre la ionosfera y esta a su vez está con el interés de tener impacto sobre áreas muy concretas, ya sea para movimientos de tierra o ya sea para manejar tormentas, de la cuestión de lluvias, huracanes, y inclusive también el cambio de temperatura, ¿no?, para poner la situación más caliente o más fría del planeta, ¿no? Entonces esto tiene un golpeteo, por último, en áreas muy concretas que se ha estado manejando para afectar esas poblaciones que se desea para el interés de los Estados Unidos. Básicamente no nada más lo tiene Estados Unidos, lo tiene también la Unión Soviética y bueno, son armas para también hacer incendios forestales de grandes dimensiones y esto es lo que básicamente más se ha hablado, pero no se ha hablado también de que obviamente tú al alterar el clima de una zona, pues estás afectando los ecosistemas, estás afectando el comportamiento humano. Dada su funcionalidad, ¿cómo afecta este proyecto a la humanidad? Pues seriamente porque los ciclos de vida que puede tener una región son alterados, obviamente, ¿no? Entonces, esto va a repercutir en la reproducción de las especies, esto va a repercutir en el carácter de la gente, en el comportamiento mismo, los puede hacer más belicosos, los puede hacer más temerosos, los puede hacer más podríamos decir, violentos en un momento determinado, ¿no? Entonces, bueno, anteriormente las guerras más primitivas quemaban bosques o mandaban quemar llanuras para detener ejércitos, asustarlos. Bueno, ahora ya esto es posible hacerlo desde una inyección energética sobre una zona determinada. ¿Cuándo se empezó a hablar públicamente este proyecto? Bueno, sus investigaciones son que pues se mantuvo en secreto, ¿no? Esta información sobre esta arma nuclear, como usted dice. Entonces, ¿cuándo se empezó a publicar esta información? Bueno, hay referencias de alteraciones climáticas contra la isla de Cuba en la cuestión del momentos en que Cuba estaba haciendo sus grandes producciones de caña de azúcar y romper con todos los límites que se había dado de producción cañera. Entonces fue fuertemente golpeada por un proyecto que se llamaba Strong Fury, o sea, tormenta furiosa. Y bueno, a la fecha la tecnología ha avanzado mucho, o sea, tenemos el caso del huracán Ike, que se fue directamente sobre el Golfo de México y en particular sobre Houston.
Y uno dice, bueno, ¿por qué le golpearon así a Houston de esa manera? Pues lo golpearon porque les interesaba zarandear, vamos, el cerebro financiero, el cerebro productivo, el cerebro de dinámica petrolera de los Estados Unidos. Pero, oh sorpresa, una semana antes los Rockefeller habían movido sus grandes capitales hacia inversión verde. Pues pareciera que hay una serie de situaciones muy, muy relacionadas con este uso de armas, ¿no? El mismo caso, por ejemplo, de atacar a Haití, una de las zonas pues de larga historia de independencia en América. Se le ha tenido un coraje muy especial por parte de los imperios al caso de Haití por ser un sitio donde Simón Bolívar participa para hacer los asentamientos libertarios sobre la América que controlaban los españoles, y estas acciones nunca se las perdonaron pues otras naciones, y han tenido siempre a Haití en un nivel de pobreza y de destrucción espantoso. Entonces como que ahora también querían probar, pienso yo, el grado de destrucción de la gran cantidad de población que hay ahí, que no tiene trabajo, que no tiene comida, que no tiene servicios médicos, el nivel educativo muy bajo. Entonces posiblemente esto haya sido también una manera de exterminio, de cómo probar, de cómo estudiar el exterminio de población, porque pues se señala que el tipo de terremoto que azotó fue un terremoto muy superficial, y que no hay cabida de creer que pudo haber sido algo natural, sino totalmente armado. Entonces todos estos comentarios desde los años 60, en el caso del golpeteo a Cuba, con Strong Fury, o con el caso del Ike en Houston, podríamos decir que es todo un espacio de referencias de este tipo de arma para afectar poblaciones. También en el caso de Irán ha sido utilizado para la conformación de figuras en el cielo con el interés de generar pánico en la población. Entonces estas figuras son movimientos que se hace de la atmósfera, de las nubes, etcétera, y la gente piensa que son apariciones de Dios o de apariciones de los santos. Y en África, por ejemplo, hace tiempo que se ha estado trabajando este tipo de poner de imágenes de dirigentes que ya murieron, y esto genera mucho terror en las poblaciones que han querido invadir con mercenarios para el control de las potencias europeas sobre el uranio, sobre metales industriales, etcétera. Entonces son formas muy definidas que cada vez hay más conciencia de ello, y que no negamos que nosotros también estemos expuestos constantemente en el área metropolitana de Monterrey a todo lo que se llama estas rayas que luego aparecen en el cielo, que son asociadas a la emisión de sustancias químicas para también afectar la salud de la población. Hay una relación más o menos que hemos ido viendo entre este tipo de nubes que surcan el área metropolitana de Monterrey y el incremento de las enfermedades respiratorias días después de estas nubes. Entonces esto parece ser muy, muy claro. En el caso de Estados Unidos está también muy, muy ubicado, ¿no? De este tipo de ataques por parte de intereses, pues a veces son con la finalidad de hacer pruebas, de ver cómo se comportan, pero otras son muy concretas para lograr la destrucción, como el caso de Houston, de la industria petrolera, darle una santa vapuleada y abrir las puertas a la valorización de capitales, en el caso concreto de la Rockefeller, para la venta de nuevas alternativas, o la inversión en nuevas alternativas de energía limpia o verde, como luego se dice. ¿Este proyecto solo lo utilizan en países subdesarrollados o también se han metido con países, digamos, desarrollados como potencias?
No, pues hay referencias últimas en el mes de mayo, del mes de enero, febrero, de hacer una especie como de bloqueo a los vientos fríos sobre Europa y incrementar el calor en Europa. Eh, ¿Qué finalidad persigue esto? Pues posiblemente sea el de sembrar terror como casi siempre lo hacen, pero también como el hecho de hacer una demostración de fuerza de que bueno, hoy te detengo el frío, pero mañana te lo puedo dejar ir, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, o el desquiciar a la población esperando que no viene el frío, que no viene el frío, y esto puede generar una situación de terror, sobre todo en los momentos en los que se ha estado haciendo toda una serie de discusiones muy concretas sobre las inversiones a nivel mundial y la participación de la comunidad europea en este tipo de nuevas dinámicas del capital, de los capitales a nivel mundial. Entonces, habría que profundizar más en ello, pero ya por lo menos en las redes es bastante claro que se han tomado fotos satelitales, se hacen discusiones con especialistas del HARP que sí han profundizado en ello y pues las conclusiones son bastante siniestras, ¿no? O sea, sí están detectándose estas movilizaciones por manejos energéticos concretos en puntos como Alaska, donde está una de las grandes instalaciones de los Estados Unidos para desde ahí emitir pues una serie de movimientos energéticos que peguen en lugares concretos que ellos lo consideran así. También se habla en Europa, hacia el norte de Europa, no sé si Noruega creo, o Estocolmo, Suecia, la existencia de otra base cerca del Polo Norte o hacia la zona de Groenlandia. Y no sé, creo que poco a poco esto ha llegado a la sociedad civil y a los científicos afines a un mundo mejor, a cuidar la casa común, como dice el Papa, y esto empieza ya a conocerse. Creo que prueba de ello es que ustedes vengan ahora de la universidad a hacer una labor que debería estarlo haciendo a lo mejor Benavides, o que debería estarlo haciendo el Canal 2 o el canal de TV Azteca, pero prácticamente se ha guardado mucho silencio por la prensa oficial. Han sido las redes, han sido la prensa independiente, los medios independientes los que han socializado más esta problemática. Los fuertes periódicos como el caso del New York Times que han ido denunciando, o las revistas científicas con alto contenido social, con alto contenido de la sociedad civil, las que han estado poniendo en evidencia esta arma que pues lejos de hacer un beneficio ha traído más que todo maleficios. ¿A qué cree que se deba que los medios fuertes, o que los medios que de verdad tienen como un alcance importante, oculten o no hablen de un tema tan importante como este? Bueno, son intereses económicos. Hay que ver que aquí, sin meter una invasión militar, tú puedes zarandear un país, ambientalmente hablando. Puedes desquiciar a la población, puedes generarle terror sin hacer ninguna explosión ni mandar ningún misil. Entonces, esto es lo que en el caso del HARP hace que no se le dé mucha difusión, porque se pondría en evidencia pues de que no es Diosito el que se apareció en una población determinada, ¿verdad? Como luego aparecen fotos ahí de Jesucristo, o aparecen fotos de Alá, ¿verdad? En Medio Oriente. No, o sea, no quiere que esto se socialice, vamos, porque pues lógicamente la gente va a tomar conciencia de ello. Oye, ¿por qué todo el mundo andamos alterados tal día? ¿O por qué tantos choques en la ciudad? ¿O por qué tanta violencia? ¿Verdad? ¿Por qué no disminuye esto? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Entonces, esto es lo que no quieren que se sepa, ¿no? Ahorita, por ejemplo, urge que López Obrador tenga
este escenario de violencia. ¿Quiénes son los que están más interesados en que haya muertos, descuartizados, golpeados, perseguidos por las bandas o pleitos entre las mismas bandas? Pues precisamente los intereses más oscuros, que son los que conformaron estas bandas, los intereses más oscuros que por 36 años han estado manejando el capital especulativo más que el productivo. No les interesa la producción, les interesa vender droga, les interesa vender basura, como el caso de los Oxxo. La mayoría de los productos que vende Oxxo son basura. Pues están en una contradicción con respecto a lo que viene en cuanto a la cuarta transformación, que está hablando de salud, que está hablando de buena alimentación, que está hablando de educación. O sea, los días para los Oxxos están contados, para FEMSA están contados en la producción de cerveza. Por eso tan violentos en el caso del Diablo Fernández, que es el dueño, y tan insistentes en contra del proyecto de López Obrador. Y bueno, así como él, hay otros empresarios fuertes que no quieren saber nada de esto, ¿no? Sí, Kimberly Clark, por ejemplo, si ellos quieren seguir destruyendo los bosques para producir papel sanitario, para producir servilletas, para producir papel para los cuadernos, cartón, etcétera. Entonces, hay otros empresarios que están viendo la cuestión del agua como un verdadero negocio, ¿no? El caso de Presa Libertad. No es posible que estemos nosotros muy atentos en Presa Libertad cuando solamente va a dar 1 metro cúbico de agua, ¿no? Por segundo. Entonces, ¿a quién le interesa eso? No, pero a ellos les interesa tener los papeles de Presa Libertad para entrar a la bursatilización. Eso es lo más importante. A ellos no les interesan los ecosistemas, ni si vamos a tener agua o no vamos a tener agua. No. Entonces, ese tipo de clase económica que está más en la especulación, esa es la que ha estado manejándose en los últimos años, en las últimas 3 décadas, la vida planetaria. Y ahí entonces son gentes como Salinas, como los Bush, como los Rockefeller, como los mismos Rothschild en Inglaterra, que les interesa, a como dé lugar, mantenernos en una situación de desasosiego, de violencia, de desestabilización, de agresiones entre nosotros mismos. Y en esto el proyecto HARP es la mejor medicina para generar, o el mejor veneno para generar este tipo de convulsiones sociales. ¿Usted cree que llega a haber alguna, así como son tantos los intereses y como son varios países los que lo han estado trabajando, ¿usted cree que en algún momento llega a haber un choque, un roce, alguna guerra entre los países con ¿Alguna guerra geofísica? Por supuesto, en esto está muy claro Putin. Él ahorita tiene equipos muy desarrollados, un submarino que puede generar un tsunami con 100 metros de altura, la ola, se puede barrer Nueva York. Lo acaban de anunciar, no es un invento de ciencia ficción, ya está en esto, ¿no? Por eso el mismo Donald Trump tiene mucho respeto a lo que serían los armamentos rusos. O sea, Rusia ha evolucionado mucho y lamentablemente en este camino de destrucción, porque también hay gente que no se va a tentar el corazón para hacer estos enfrentamientos, y eso es lo que ha disminuido en mucho la posibilidad de que sigan haciendo travesuras en algunas partes del mundo. El caso también de China, que como se ha ido integrando con equipos bastante sofisticados, aéreos de manejo de energía muy singular, y que vuelve muy difícil ya que los Estados Unidos o algunos otros imperios puedan fácilmente lanzar una ofensiva de esa naturaleza de guerra geofísica, ¿no? No está descartado, pero por lo menos hay contrapartes ya para detener este salvajismo del gran capital. Profesor, hemos hablado de puras cosas negativas sobre este proyecto, de cómo se utiliza, de todas las formas de hacerle daño a un país o a alguna sociedad. Pero ¿podría haber algún beneficio con este proyecto? ¿Podría utilizarse de alguna otra forma que sea más benéfica que para dañar? Bueno, pues esto es como un cuchillo, ¿no? Un cuchillo te puede ayudar para matar, pero también te puede ayudar para cortar algunas amarraduras, algunos alimentos, ¿verdad?, que tú necesites, ¿no?
posiblemente a lo mejor estudiando un poco más esto podríamos reactivar algunas áreas con mayor humedad, no sé, o facilitar que lo que se había alterado en cuanto a pérdida de hielo, regrese el hielo, o no sé, podría a lo mejor, estoy hablando en voz alta, pero creo que todas las armas siempre son así, tienen dos caras, la cara de la muerte, pero también la cara de la vida. Sí se podría, entonces, profesor. ¿Usted cree que es correcto que otros países se unan a este tipo de proyectos o experimentos? O sea, países como nosotros, un país como, no sé, o sea, grandes que también son potencias, ¿está bien que también se unan? ¿O iría en contra? ¿O lo haría peor? Pues México ha guardado siempre una postura muy importante para el desarme de las armas atómicas. Ese es un periodo de la historia de la humanidad, pero ahora estas armas geofísicas también deben de entrar a estudiarse seriamente para evitar estos catastrofismos que luego se arman con toda la intención para destruir población o destruir en sí ecosistemas, y por lo tanto son alteraciones que tienen que ver con la vida planetaria. ¿Sí? Por último, maestro, ¿alguna conclusión o algo que tenga que decir para la gente que nos está viendo acerca de este mismo proyecto? Bueno, básicamente que felicitarlos que ustedes hayan entrado como universitarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León, creo que, y de la Facultad de Comunicaciones. Creo que eso es vital, que se comunique la verdad, que se comuniquen las últimas cosas. Están haciendo lo que no ha hecho el norte, están haciendo lo que no ha hecho Multimedios, están haciendo lo que no han hecho otras cadenas televisivas o de radio para hablar de este tema. Debería de ser un programa de cambios, debería de ser un programa, no sé, de periodístico, de línea de investigación con especialistas y todo por parte del Grupo Reforma. Debería de armarse sobre preguntas tan inteligentes como las que ustedes han planteado, pero lamentablemente es tanto el sometimiento que hay. Pero yo creo que la Universidad Autónoma de Nuevo León es una universidad, como su mismo sigla lo dice, Alerem Flammem Veritatis, arderá la flama de la verdad, y ese fue siempre el sueño de los fundadores de esta universidad, Juan Manuel Elizondo, Raúl Rangel Frías, Pepe Alvarado, tres muchachos como ustedes, que un día decidieron que esta entidad debería de tener una universidad pública, donde se discutiera la ciencia, donde se discutiera la política, donde se discutiera la vida, donde se establecieran caminos para la transformación sana y en beneficio del hombre y de la naturaleza. Ese es el meollo de la Autónoma de Nuevo León. Y yo creo que ustedes están cumpliendo con esa misión de acercarnos a todos, una pequeña filmación, un recurso mediático donde se hable de esta poderosa arma que solo está trayendo gran destrucción a los ecosistemas, a la humanidad misma y al planeta en su conjunto. Yo no me queda más que felicitarlos y pues estar a sus órdenes para seguir profundizando en el tema cuando ustedes lo juzguen conveniente. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Raúl Rubio, por su tiempo. Muy interesante sus opiniones, su información que nos ha compartido hoy. Y pues sería todo de nuestra parte. Así Muchas es, gracias. Muchas gracias, profesor. Okay.